Hoy vamos a proteger a las personas que hacen picos de presión, que amanecen bien y dicen, me duele la cabeza al mediodía, después se lo controlan a las 5 de la tarde, otra vez puede haber algo de fondo, hay que ver el origen de por qué se le está subiendo la presión. Hoy hablamos con el doctor Paolo Duarte. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y feliz día a todos los televidentes. Primero lo primero, ¿por qué es que uno se le sube esos picos de presión? La presión realmente puede subirse en respuesta a muchos factores, ¿verdad? Y en el día a día nosotros tenemos eventos estresantes que usualmente liberan ciertas sustancias, adrenalina, cortisol, que normalmente son hormonas que nos tienden a elevar la presión, ¿verdad? Doctor, ¿qué tanto pesa que uno dice, no, es que mi abuelo tuvo presión alta, mi papá también, a mí me tocó también la rifa? Ok, indudablemente la hipertensión en su gran mayoría sí tiene un factor hereditario, ¿de acuerdo? Ahora, existen otros factores también que nos ayudan o contribuyen a tener hipertensión. El sedentarismo, la obesidad, el ser diabético, por ejemplo, son cosas que nos aumentan todavía más el riesgo, pero indudablemente el hecho de tener familia hipertensa nos da bastante el número de la rifa. ¿Se puede ser hipertenso uno y no darse cuenta de eso, doctor? La mayoría de las veces pasa eso. O sea, la mayoría de las veces nosotros podemos tener presión elevada y no tener ningún síntoma, ¿verdad? De hecho, a veces lo que nos da síntomas son los cambios de la presión. Muchas veces uno puede ver un paciente que le llega a la consulta, está tranquilo, asintomático, le toma la presión y resulta que está en 200 sobre 110. ¿Qué es lo que pasa? Que ya le está acostumbrado a tener esa presión alta, entonces no va a tener ningún síntoma. Pero si nosotros andamos con presiones normales y de un momento a otro se nos suben tal vez a menos, a 150, a 95, puede ser que eso sí nos dé síntomas también. Entonces, el guiarnos por los síntomas no es tan confiable en el caso de hipertensión. Doctor, ¿cómo sabe uno que puede ser un ataque de ansiedad y no confundirlo con un pico de presión? A veces pueden ser causa o consecuencia. Indudablemente, si yo tengo una crisis de ansiedad, el tener un estrés o el estar bajo ese ataque me puede subir un poco la presión arterial. Pero por otro lado, si yo tengo presión arterial elevada y muchas veces los síntomas de una crisis hipertensiva pueden ser dolor de cabeza, sensación de opresión torácica, sensación de falta de aire, palpitaciones, esos son síntomas que también pueden estar presentes en una crisis de ansiedad. O también el hecho de tener a veces náuseas, mareos, sensación de que se me va a desmayar, podría incluso ser una persona con presión baja, pero también pueden ser síntomas que se pueden presentar en una crisis de ansiedad. Entonces, indudablemente la única manera es, uno, tratar de cuantificar la presión arterial en ese momento. Y segundo, si estamos teniendo ya elevaciones de presión, pues hay otros métodos o hay otras maneras para poder ya definir si usted es hipertenso o no. Eso es importante y pongámosle número, doctor, caminemos un poquito a la pantalla. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo tenemos picos? Y hay que ponerle número para saber cómo estamos. Claro, aquí hay una cosa muy interesante. Primero, las clasificaciones de hipertensión han venido variando a lo largo de los años, ¿verdad? Usualmente se hablaba de 140-90 como tope durante el día. Recientemente, en el 2017, la Asociación Americana de Corazón hizo una nueva clasificación y tiró un poco más bajo el corte. Estamos hablando de 130-80, ¿verdad? Usted. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues menos de 120-80, ¿estamos de acuerdo? Y tal vez como para aclarar un poquito aquí más, ya aquí empieza lo que es la hipertensión. Ahí arrancamos. 130, 139, 80, 89 la clasificamos como hipertensión arterial. Ahí me disculpan eso. Sí, sí, sí. Estadio 1. Ok. ¿Qué significa eso, doctor? Simplemente es una clasificación dependiendo de la cifra de presión que tenemos. Okay. Y posteriormente, si está más avanzada, estamos hablando de hipertensión estadio 2, aquellos casos en donde tenemos presiones que están por arriba de 140-90, ¿de acuerdo? Ahora, yo no le voy a decir que usted sea hipertenso con una única toma de presión arterial. ¿Por qué? Porque usted está usualmente consultando porque no se siente bien, porque llega a un servicio de emergencias, o el solo hecho de llegar al consultorio ya hace que las personas, se les suba la presión. Entonces, existen otras maneras para poder tratar de aclarar bien el diagnóstico. Uno es decirle a la persona que se tome la presión arterial en la casa. Y existe además una cosa que se llama un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un dispositivo que se coloca en donde usted cada 30 minutos durante la noche y cada 15 minutos durante el día le está tomando la presión. Y ahí, dependiendo del promedio, dependiendo de la variación de la noche con respecto al día, uno puede determinar si alguien es hipertenso o no. Doctor, ¿por qué el sobrepeso tiene relación sobre la presión directamente? Tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Si nos vamos a lo que es prevalencia de hipertensión en este momento en Costa Rica, casi que una tercera parte tiene sobrepeso y la otra tercera parte son obesos. O sea, estamos hablando que el porcentaje de obesidad en Costa Rica
al igual que el resto del mundo, muy alto, 60 y resto por ciento, 70%. La hipertensión también es algo muy prevalente. O sea, en poblaciones adultas estamos hablando que la prevalencia de hipertensión en Costa Rica anda en 31%, 31-32%. Esto tomando en cuenta la clasificación anterior, 140-90. Probablemente en este momento, si nosotros sacamos el porcentaje, es un porcentaje que va a aumentar. Entonces son dos condiciones que tienen mucha prevalencia. Además, el hecho de que yo sea obeso implica en parte que yo he llevado un estilo de vida no adecuado, que no hago ejercicios, bueno, sedentarismo, que puedo tener otras enfermedades. En todas esas cosas tienden a aumentar la prevalencia de hipertensión. ¿El colesterol, doctor, tiene relación directa también? Realmente no por el hecho que yo tenga colesterol alto voy a tener la presión alta, sino que muchas de estas patologías comparten factores de riesgo en común, ¿verdad? O condiciones, básicamente. Doctor, ¿el exceso de sal o el exceso de azúcar nos puede dar un subidón de presión? Tal vez de una crisis no tanto, pero sí el paciente que consume mucho sodio, eso es uno de los factores que nos incide en la hipertensión arterial, ¿verdad? Sí nos aumenta el riesgo de ser hipertenso. De hecho, dentro de lo que son las medidas a la hora de recomendarle a un paciente que disminuya el consumo de sal, ¿verdad?, puedo tener un impacto que incluso disminuya la presión de arriba, la sistólica, entre 2 y 8 milímetros de mercurio, con solo hacer una reducción de sal en el paciente. Doctor, ¿la persona que consume antidepresivos constantemente se le puede subir la presión? Claro. Hay muchos medicamentos que hay que tener cuidado porque, sobre todo en pacientes hipertensos, nos pueden aumentar la presión. O bien nos pueden hacer de que los medicamentos que estamos utilizando no tengan un efecto deseado. Tal vez más frecuente que los antidepresivos tenemos a los antiinflamatorios. Todo lo que es un antiinflamatorio no esteroideo, si lo estamos utilizando por mucho tiempo, perfectamente nos puede aumentar la presión. Lo que son medicamentos, vamos, más comunes, descongestionantes. Estoy engripado y utilizo un medicamento antigripal que tiene algún descongestionante, eso puede aumentar la presión arterial también. Tenemos algunos antidepresivos, tenemos el uso de esteroides en patologías como la artritis, por ejemplo, que a veces se utilizan esteroides tomados, podría también aumentar el riesgo de hipertensión. Y existen otros más, pero tal vez menos frecuentes de uso. Así es. Y la persona que siempre está alerta, doctor, que siempre está preocupada o se llevó un susto, o tal vez se llevó un colerón que llama a uno de esos, ¿es un suboneso de presión? Claro, eso nos puede pasar a todos. De hecho, cuando usted ve las gráficas o los comportamientos de la presión arterial durante el día, mentira que ninguno de todos va a tener siempre la presión por debajo de 120-80. O sea, hay momentos del día... Abajo, ¿eh? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si eso es un pico ocasional, no pasa nada, ¿verdad? O si es un pico muy pequeño, tampoco pasa nada. Pero si estoy hablando de que hago crisis de 200 sobre 100 cada vez que me enojo, ok, ahí lo que tengo que valorar es o algún tipo de terapia en donde yo modifique mi personalidad, mi conducta, o modificar el tratamiento para evitar esas elevaciones. ¿Es propenso a que se le suba la presión a la persona que fuma, que toma a diario? Claro, el fumado, ¿verdad?, crónico en general nos puede incluso aumentar de 5 a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial, ¿verdad? Eso sin tomar en cuenta que estamos agregando un montón de otras cosas más que al fin y al cabo terminan en lo mismo, que es aumento en el riesgo cardiovascular, ¿verdad? El hecho del consumo de licor, ¿verdad?, cuando es un consumo excesivo y diario, también me puede aumentar la presión arterial, ¿verdad? Entonces sí son condiciones que pues hay que tratar de controlar. El fumado eventualmente hay que quitarlo, ¿verdad? Y el licor, pues, las guías internacionales no es que lo incitan a usted a tomar licor, pero si usted toma diariamente, sí se recomienda que el consumo sea no más de 2 bebidas. En hombres, estamos hablando de 2 bebidas, son 2 copas de vino, 2 tragos de whisky, 2 cervezas, o 1 bebida en mujeres por día. Doctor, porque hay personas que están dormidas y se levantan con taquicardia, dice, se toma la presión y la presión está con un pico, dormidos. Ok, ahora que usted menciona eso, existe una condición que es muy prevalente, que es la apnea del sueño, ¿verdad? Incluso hasta una cuarta parte de la población puede tener algún grado de apnea del sueño. La apnea del sueño es un condicionante de hipertensión, ya sea que me genere, sea la causa, o bien que me descompense mi hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la apnea del sueño, y sobre todo en personas obesas, pero pueden haber otras condiciones también que lo generen, estoy teniendo disminuciones de la oxigenación. Eso para el cuerpo es un estrés, o sea, es como si usted en este momento me estuviera agarrando aquí del cuello, no me deja respirar, no me oxigeno bien. Bueno, pasa muy similar en la noche. Entonces, en esos momentos en donde el cuerpo pasa por oxigenaciones bajas, todo lo que es el sistema adrenérgico, lo que es la adrenalina, lo que es el cortisol aumenta en respuesta a ese estrés. Y eso puede estar generándonos crisis, no solo de presión arterial, sino puede inducirnos arritmias también, e incluso
podría producir muerte súbita en uno de esos eventos. Entonces, sí es muy importante, incluso cuando uno hace el diagnóstico, ver un mapeo, porque hay personas que puede ser que durante el día no manejen presiones tan altas o limítrofes, pero tienen apnea del sueño y durante la noche esa presión está normal o está elevada. Y cuando digo normal es que nosotros deberíamos tener presiones más bajas durante el sueño, de un 10 a un 20%. Entonces, el solo hecho de tener presiones iguales en la noche que durante el día, ya eso no es bueno. Doctor, si tengo sospechas de que tengo picos de presión, ¿cuál es el examen que tengo que buscar para que ya lo confirme? Ahí lo ideal sería hacer un mapeo, ¿verdad? Porque en el mapeo usted está haciendo sus cosas día a día, está corriendo para allá, corriendo para acá, y el aparato está tomando la presión cada 15 minutos. Esa es la mejor manera, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Si uno dice, bueno, me voy a tomar la presión cada vez que me siento mal, tampoco es tan confiable, porque yo puedo tener elevaciones aún sintiéndome bien. Lo primero que mandan es dieta y ejercicio. ¿Por qué el ejercicio es vital, doctor, para bajar esa presión? Porque realmente estamos controlando o atacando muchos otros factores. El hecho del sedentarismo, el bajar de peso nos puede incluso bajar la presión hasta 5 o 20 milímetros de mercurio si logramos tener un peso ideal, ¿verdad? La actividad física nos va a dar un beneficio desde el punto de vista cardiovascular en otros aspectos. Entonces son medidas que todo hipertenso tiene que tener, independientemente que usen o no antihipertensivos, son cosas que tienen que tener. Bueno, mi papá es hipertenso y yo le doy una cajita de pastillas bien ordenadita, pero son un montón. ¿Qué es lo que le mandan a los hipertensos, doctor? Bueno, hay grupos de medicamentos. Todos los medicamentos en sí antihipertensivos sirven para lo mismo, bajar la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno tiene un plus. O sea, hay algunos que tienen efecto nefroprotector, o sea, le protegen a usted el riñón, otros le protegen corazón, otros son ideales en el paciente hipertenso que tuvo un infarto. Entonces, no todos están indicados en un paciente hipertenso. O sea, hay algunos que el paciente se puede beneficiar más que otros, ¿verdad? Es antojadizo porque hay pastillas muy buenas para otros, pero no tan buenas para otras. Si el doctor me manda una pastilla que no es, ¿cómo hacemos ese seguimiento para cortar esta pastilla y seguir con la otra? Okay. Hay varias cosas que uno tiene que estar pendiente. Uno, posibles efectos secundarios. O sea, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, efectos como enalapril, usualmente tienden a dar tos seca, otros como la amlodipina le pueden producir hinchazón en las piernas. Entonces, uno, la comunicación con el paciente, o sea, decirle, bueno, vamos a empezar con este medicamento, puede tener estos y estos otros efectos, porque parte del cumplimiento va a depender de los efectos. O sea, yo no es lo mismo que yo me tome un medicamento que no me haga sentir nada malo, a un medicamento que me tenga los pies como un tamal o otro que me tenga con tos todos los días. Eso por un lado. Segundo, cada persona es diferente, entonces lo que tal vez para usted le funcione, para un hermano suyo, para un familiar suyo, puede ser que no sea lo ideal, ¿verdad? Por eso es que el seguimiento constante es fundamental, ¿verdad? Y eso que le dice a uno, es que mi vecina no estaba tomando atenolol y me la está dando a mí, no necesariamente es una práctica adecuada, ¿verdad? Un gusto hablar con el doctor Paolo Duarte un ratito sobre la presión y ojo porque es silencioso esto, doctor, es lo más Usted lo ha dicho.